Dejamos con ustedes a Elías Farías y María de los Ángeles Tapia, ambos del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura, quienes presentarán con mayor detalle los principales resultados de esta encuesta. Adelante. Hola, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización por la invitación. Un par de aclaraciones antes de comenzar con la presentación de algunos resultados del estudio. Lo primero, decir y excusar a Matías Zurita, porque debido a compromisos impostergables, él no pudo asistir a este seminario. Estaba programado que él presentara. En este momento se encuentra en el norte con la ministra de Cultura. Y lo otro, una pequeña aclaración respecto de lo que señalaba. Esta investigación que nosotros realizamos el año 2013 no es un estudio cualitativo sobre la encuesta de consumo, sino que es un estudio cualitativo sobre participación y consumo cultural que viene a complementar y a profundizar ciertos análisis y resultados que ya estaban patentes en la encuesta de consumo. Bueno, hechas esas aclaraciones, comenzamos con la presentación. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, a modo de antecedentes, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en sus esfuerzos por acercarse a la comprensión sobre el consumo y la participación cultural, ya ha elaborado 3 encuestas de participación y consumo cultural, el año 2005, 2009 y 2012. La encuesta del año 2005-2009 son representativas a nivel nacional y la del 2012 a nivel regional también. A partir de estas encuestas se ha caracterizado sociodemográficamente lo que es el consumo y la participación en cultura. Como es posible observar, la música es una de las prácticas que tiene más participación y consumo junto a Internet y por otra parte tenemos las artes visuales, teatro, danza como prácticas que todavía tienen un nivel de participación más bajo. Dentro de estas encuestas de caracterización sobre el consumo y la participación, se ha indagado en razones de no consumo y no participación. Las razones que se han esgrimido se relacionan principalmente a la falta de tiempo, la falta de dinero, falta de costumbre. Y una de las razones que más ha dado es la falta de tiempo. Como es posible ver en este gráfico, por ejemplo, la falta de tiempo ha aumentado a partir del año 2009 al 2012 en distintas prácticas culturales. Por otra parte, tenemos como segunda razón la falta de dinero, que se observa que es una razón que todavía es baja en comparación a la falta de tiempo. ¿Ya? Entonces, este estudio cualitativo parte de la necesidad de comprender cuáles son esas razones de no consumo o participación o qué es lo que hay detrás de la falta de tiempo, por ejemplo, para que impida a las personas de alguna manera o condiciona a las personas para acceder y participar en la cultura. Ya, a partir de esto, el año 2013 se elabora este estudio, un estudio cualitativo sobre el consumo y la participación cultural en Chile. Este estudio tuvo como objetivo general conocer las percepciones de las y los chilenos en torno a la participación y consumo cultural, identificando dinámicas particulares por disciplina artística, razones de no consumo y no participación, especificidades territoriales, ya que sí son distintos lugares de Chile, y encadenamientos con actividades de distinta naturaleza. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de trasladarse a otro lugar para poder acceder a una práctica cultural, o bien, y junto a eso el tiempo y el dinero que conlleva el consumo de otras actividades. ¿Okay? Entonces, dentro de los objetivos específicos, se construyeron perfiles de discurso, se indagó sobre las razones de participación o no participación en cultura, se vinculó a características territoriales también, con ciertas dimensiones de segmentación que vamos a ver posteriormente. Bueno, el criterio de segmentación de la muestra, el principal criterio de segmentación y también el eje analítico del estudio fue el capital cultural. El capital cultural se operacionalizó a partir de 2 variables.
Una está relacionada al consumo y participación en prácticas culturales y la otra está relacionada al nivel educacional. Para comprender el nivel educacional se utilizó la variable socioeconómica, entendida como una variable proxy, es decir, una variable que está muy correlacionada con el nivel educacional. Esto se realizó a partir de una contactación previa con los participantes y luego en la misma reunión a través de un cuestionario. La técnica de recolección de información fue grupos focales y se utilizó Collat. Esto es muy interesante porque a partir de Collat se utilizó una técnica proyectiva, que quiere decir que las personas a través de poder expresar con palabras e imágenes lo que ellos entendían sobre ciertas prácticas culturales, pudieron proyectar ciertas percepciones y motivaciones frente a las distintas prácticas culturales. Lo que se hizo es que las personas seleccionaron prácticas culturales que las reflejaron en estos collats, pero para aquellas prácticas culturales que no fueron seleccionadas se intencionó que las personas pudieran describir a través de imágenes y palabras qué era lo que ellos comprendían o su relación con estas distintas prácticas. Como criterios de segmentación de la muestra, se utilizó región, que fueron 12 regiones, comuna, edad, capital cultural, y en total se realizaron 21 grupos focales, que fueron de alrededor a 6 a 7 personas. Bueno, ahora vamos a pasar a los principales hallazgos encontrados, que los va a explicar Elías. Antes de comenzar con la presentación de los resultados y hallazgos de este estudio, vale aclarar que, dado el carácter de este seminario enfocado principalmente en la arte escénica, lo que vamos a mostrar acá se enfoca principalmente en dichas artes, principalmente teatro, danza. El estudio indagó en prácticamente las mismas disciplinas que aborda la encuesta, es decir, lectura, música, asistencia a museos, etc. Es decir, hay mucho más material, pero acá, dado que el foco está en la arte escénica, nos vamos a centrar en ese tipo de resultados. A modo de resumen general, observamos este primer cuadro, que como pueden ver en las columnas está segmentado por tipo de capital cultural bajo, capital cultural medio y capital cultural alto, y nos muestra cuáles son, a modo general, los imaginarios sobre la cultura que tiene cada uno de estos capitales en 3 dimensiones específicas: ideas generales sobre el arte y la cultura, relevancia de la cultura para la sociedad y problemáticas específicas que ellos visualizan en arte y cultura. Respecto de las ideas generales, esta primera dimensión, vemos que el capital cultural bajo las percibe al arte y la cultura como una esfera de conocimiento que permite ser culto, es decir, mucho más funcional, vinculado a la idea de ciertas habilidades sociales. El capital cultural medio, junto con esa misma noción de conocimiento y umbral mínimo que habilita para la vida social, agrega otras temáticas que tienen que ver con empoderamiento ciudadano, capacidad de ampliar fronteras y construir identidad a partir del arte y la cultura, y también el vínculo con la emocionalidad y los estados subjetivos de la persona, que es una noción más propia del arte. A su vez, el capital cultural el alto, tiene una estrecha relación con lo que indicaba el capital cultural medio, expresando 2 grandes ideas principalmente. Vinculando el arte y la cultura a la idea de introspección y reflexión, y por otro lado a la idea de encuentro colectivo con el arte, que es experiencia común que da vida a un nosotros, es decir, una identidad y una subjetividad que se plasma a través del arte y la cultura. En relación a la relevancia de la cultura en la sociedad, vemos que el capital cultural bajo le asigna una relevancia secundaria en relación a otros ámbitos que para ellos sí son de primera relevancia, cuestiones que tienen que ver principalmente con la seguridad, con el empleo, con la educación, la salud, etc. El capital cultural medio, vemos 2 discursos que se tensionan. Por un lado están los que le atribuyen una primera relevancia
a la cultura y el arte como un componente fundamental para el desarrollo del país y de la sociedad, y a su vez otro discurso que es contrapuesto a este y que le asigna una menor relevancia. El capital cultural alto, en su gran mayoría, señala que el arte y la cultura es de primera relevancia. Por último, en relación a las problemáticas, el capital cultural bajo señala que la problemática está principalmente en el acceso, donde los dos puntos críticos son el valor, los precios para poder acceder a espectáculos artístico-culturales y también la disponibilidad de oferta. Ahí nos topamos con barreras territoriales, con disponibilidad de infraestructura y ese tipo de problemáticas. El capital cultural medio critica la baja valoración social que se le da a la cultura en ciertas instituciones, ejemplificando directamente con el sistema educativo. A su vez, el capital cultural alto también señala esta misma problemática, pero también señala otro problema que tiene que ver con la calidad de la oferta artístico-cultural que se dispone actualmente. Esto es interesante porque el capital cultural alto es el único grupo que problematiza la calidad de los espectáculos artístico-culturales. Ese no es un tema para el grupo de capital cultural bajo, donde el problema está principalmente en el acceso. Ahora, acá hay una serie de discursos, de citas de cada capital cultural que dan cuenta y son un ejemplo de estos imaginarios y estas percepciones. Por ejemplo, el capital cultural bajo señala, yo creo que hay otras prioridades del país, como la educación sexual, lo que son los obreros, los trabajadores, en esas cosas invertiría. En los sueldos, etc. En cambio, el capital cultural medio ya le asigna cierto nivel de importancia a la cultura, cuestión que es mucho más clara en el capital cultural alto. Ahora, respecto de uno de los principales focos de esta investigación, que fueron las razones de no consumo y no participación, partimos con las artes visuales porque es realmente bien claro el tema de la falta de tiempo, qué significa y qué hay detrás de este argumento de la falta de tiempo que se ve muy claro en las encuestas de consumo cultural. Bueno, acá el primer gráfico que refuerza lo que vimos antes respecto de la falta de tiempo como principal argumento para no asistir, que es muy superior en relación a otros argumentos como no me interesa, no me gusta, falta de dinero, falta de información o falta de costumbre. Y bueno, el distinto material que nosotros recolectamos de la investigación da cuenta que existe una distancia social hacia la disciplina y una poca valoración social de las artes visuales a nivel social general. Es importante señalar que esto va más allá de las distinciones de capital cultural alto, medio o bajo. Acá fue transversal la percepción de que las artes visuales, por un lado, se sienten alejadas y también no son valoradas a nivel social. Por tanto, hay una distancia social hacia las artes visuales que la asocian a una disciplina de élite, como se señala acá, o a un grupo social en específico. En relación al teatro, vemos hallazgos relativamente similares. Nuevamente, la falta de tiempo es la gran razón que se esgrime para argumentar o justificar la falta de consumo y participación en teatro. Y el material que logramos recabar con la investigación nos da cuenta que más allá de esa falta de tiempo, hay una falta de costumbre y también una idea asociada al alto costo que tiene el teatro para explicar las razones de no consumo y no participación. Como podemos ver, por ejemplo, esta cita declara que el teatro es muy lejano, que no se ha ido nunca, por tanto está fuera del imaginario de las personas en su gran mayoría y se siente como una práctica lejana.
También vemos el tema del dinero, en el caso de las imágenes es bastante evidente como otro problema relevante. En el caso de la danza, acá vemos nuevamente que la falta de tiempo es el principal argumento y que va en crecimiento durante las últimas mediciones. Y el material recabado también nos señala algo muy similar a lo que ocurre con la arte visual en relación a la distancia social que se tiene de la disciplina y a una visión que se tiene como muy lejana y también entendida como las bellas artes, tradicionalmente como el ballet, como la danza moderna, etcétera. Otro de los hallazgos interesantes o reflexiones interesantes que nos permite desprender este estudio tiene que ver con la diferencia que existe entre la valoración social en términos generales que se tiene del arte y la cultura y el deseo individual de realizar estas prácticas. Acá, como señala el título, nosotros identificamos que existe una paradoja o una contradicción entre lo que a nivel social se dice y se valora del arte y la cultura y lo que en la práctica realmente se hace. Por ejemplo, en el caso del teatro, había muchas citas de este tipo. Que identifican que es importante para la sociedad porque genera otra visión, genera cultura, es un espacio de crítica, de reflexión, etc. Este tipo de afirmaciones se daban de manera transversal en todos los grupos de capital cultural y también las imágenes nos dan cuenta de ello. Es importante para la sociedad, remarcado, acá también la misma frase, pero lo que vemos es que en la práctica, los niveles de asistencia al teatro han ido en una tendencia a la baja durante las últimas 3 mediciones de la encuesta de consumo cultural. Entonces, ¿por qué si el teatro es tan valorado socialmente tiene niveles tan bajos de acceso, consumo y participación en cultura? Bueno, algunas de las citas que salieron a la luz de este estudio nos van dando ciertas luces para responder esta pregunta. Hay temas que tienen que ver, por un lado, claramente, con los precios de poder acceder al teatro, como en esta cita. Acá también se señala claramente el tema de los precios y el tema de la lejanía. Otra vez, la distancia social que se produce frente a una disciplina que parece un tanto lejana, extraña, difícil de decodificar, con un lenguaje un tanto abstracto, etc. Así, en conclusión, observamos que dentro de los participantes existe una distancia social hacia el teatro que impide comprenderlo en su total complejidad. Eso explica el poco interés y la falta de costumbre, lo que sumado a los altos costos resulta en una barrera que impide a la mayoría de la población acercarse a esta práctica cultural. En relación sobre este mismo tema, en relación a la danza, vemos que ocurre un fenómeno bastante similar. Hay una valoración social en términos discursivos de la danza y las imágenes también dan cuenta de ello. Pero, si bien la danza en las últimas mediciones ha tendido al aumento, siguen siendo unos niveles bastante bajos, alrededor del 20% de la población que accede a este tipo de espectáculos. La misma pregunta para el caso de la danza. Y vemos que en este caso, si bien en este caso en específico, el tema del precio cobra menor relevancia, pero adquiere mayor protagonismo el tema de la lejanía con la disciplina, sobre todo entendiéndola, como lo decía anteriormente, en tanto la danza entendida como bellas artes, el ballet, la danza moderna, ese tipo de expresiones. Por tanto, observamos que dentro de los participantes, especialmente en aquellos de bajo capital cultural, existe una distancia social hacia la danza que impide comprenderla en su complejidad. Esto explica el poco interés y la falta de costumbre para que una parte importante de la población pueda acercarse a esta práctica cultural.
Otro de los hallazgos relevantes, interesantes de esta investigación es que a través de sus resultados podemos observar que existen distintas formas de acceder y participar en prácticas culturales dependiendo del capital cultural que se trate. Como podemos ver acá en el caso del teatro, la imagen del capital cultural bajo, vemos que percibe al teatro como un espacio más abierto que se da en la calle, principalmente en épocas estivales, donde muy vinculado también a los espectáculos en el espacio público, gratuitos, de libre acceso. En cambio, el capital cultural alto vemos que tiene un imaginario bien distinto, en donde lo vincula directamente a la sala de teatro. Ya no es el teatro en el aire libre, abierto, de libre acceso, etcétera, sino que está intermediado por un intercambio monetario para poder acceder a una sala especializada de teatro y observar una disciplina en tanto espectador. Es decir, acá hay una distinción entre un participante que participa de manera más activa en la disciplina, capital cultural bajo, y el capital cultural alto, que lo ve más desde una posición pasiva en tanto espectador de un espectáculo artístico. Bueno, eso es un poco lo que estaba señalando. Y lo mismo es posible señalar respecto de la danza. Vamos a verlo con las imágenes, que es más gráfico. El capital cultural bajo, vemos que directamente habla de una disciplina cercana, y acá esta es una cita que es bien decidora. Dice: el baile también me hace sentir libre en mi movimiento. A mí me gusta bailar, por ejemplo, cuando he ido a conciertos de banda tropicales, a la disco o a fiestas de casas, fondas. Para el segmento, especialmente para el segmento capital cultural bajo, la danza como disciplina artística no se imagina, no se percibe como un espectáculo en donde va uno a una infraestructura especializada y observa un espectáculo artístico, sino que es una posición más de un rol activo y participante, donde se asocia a la idea de fiesta, de festivales, de libertad, de movimiento, etcétera. Matices que van surgiendo en los discursos, por ejemplo, al compararlo con distintos capitales culturales. El capital cultural medio, ya vemos que también tiene una imagen asociada al intercambio monetario y un espectáculo especializado. Y como dice acá esta cita, en el caso de Temuco, hay ballet clásico, ballet folclórico, en una infraestructura que recién habilitaron. Pero dice: puse plata porque para poder tener el contacto y poder llegar a lo que es la cultura de lo musical o del baile hay que tener dinero. O sea, hay que tener plata para pagar una entrada, para una locomoción, etc. Es decir, la lejanía y otra vez la barrera del acceso a través del dinero es una valga la redundancia, una barrera para poder acceder a ella. Y se visualiza, se percibe como una instancia en donde uno va a apreciar una obra artística, en este caso un espectáculo de danza, no como un lugar en donde uno puede bailar libremente, como es en el caso del capital cultural bajo. Esas son un poco las pinceladas de las reflexiones que les queríamos presentar en esta presentación. Y para finalizar, señalarles que el Consejo de la Cultura, y en especial nuestro equipo, el Departamento de Estudios, ha estado avanzando durante los últimos años en generar una mayor comprensión de la dinámica de participación y consumo cultural en el Chile actual. Y para eso estamos desarrollando 3 instrumentales y 3 tipos de estudios que nos van dando distintas luces. Por un lado tenemos la encuesta, que nos indica qué se consume y en qué se participa. Después está este estudio que le acabamos de presentar sobre cuáles son las razones y las motivaciones para consumir y participar en cultura. Y ahora, en este momento, nos encontramos avanzando en un estudio más de tipo etnográfico sobre consumo y participación cultural, que nos va a permitir entender en la práctica cómo las personas acceden, consuman y valoran la participación en arte y cultura.
Eso es todo. Muchas gracias.